Me gusta que esté con nosotros, ya creo que muy cerquita, Javier Imbroda, que es el consejero de Educación de la Junta de Andalucía, y que podamos empezar ya a hablar de la primera parte, que era la parte de estructura, que con Javier nos podamos unir a una conversación. Yo os diría que a tres bandas, porque estamos él y yo en ese diálogo, pero estáis todos vosotros los que estáis acompañándonos. O sea que si tenéis alguna pregunta, estaré encantada de poder compartirlo y hablar con vosotros mientras que vamos dando paso y dando entrada a Javier, que estaré encantada de que se incorpore ya a nuestra conversación. Y no sé si creo que ya viene. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Me escucháis bien, no? Entiendo. Te escuchamos fenomenal y además hemos hecho un recorrido muy amplio de todas las cosas de las que tenemos que hablar y la verdad es que te doy las gracias por hacer un hueco en esa agenda que si es apretada para todos los que estamos en educación no me puedo ni imaginar para los que estáis con responsabilidades de cierre del curso que todavía está a punto de terminar y de inicio del que viene. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás, Javier? Bueno, estamos bien, estamos bien. Yo Sí, solamente quería apuntarte, Sonia, sí, que soy consejero de Educación y Deporte, ¿sabes? sí. Con lo cual, y además lo digo así porque esta mañana nos han comunicado que han nombrado Andalucía Región Europea del Deporte 2021, con lo cual estamos de enhorabuena. Es un reconocimiento para toda nuestra comunidad, que lo único que hace, bueno, es demostrar la importancia del deporte como una actividad fundamental en nuestra sociedad, en todos los sectores, es decir, en el ocio, en la competición, en la salud, en el disfrute, en el acompañamiento, en la formación de nuestros niños y jóvenes. En definitiva, un reconocimiento que estamos muy contentos en Andalucía que se haya podido producir y que nos hayan nombrado. Creo que en el mes de diciembre tenemos que estar en el Parlamento Europeo para recoger ese reconocimiento y que, bueno, pues esto será durante todo un año 21, pues una serie de actividades deportivas, culturales, que van a estar presentes, ¿no? Presente en toda Andalucía y que seguramente también nos llevará a tener alianzas de colaboración pues con el norte de África, con el sur de Portugal, en fin, en definitiva, como siempre, el deporte es uno de los grandes valores universales, ¿no? De unión, de compañerismo, de amistad y, bueno, quería un poco comenzar con esta pequeña introducción Javier, pues te doy la agradecido enhorabuena porque, de que porque me lo hayáis permitido. la verdad es que te doy la enhorabuena y además lo celebro contigo, porque fíjate que durante la pandemia, que ahora enseguida te voy a preguntar, porque estábamos haciendo una introducción de la importancia que tiene la administración, o sea, el cambio no puede venir solo a través de la administración y desde luego no puede venir solo a través de la contienda política, pero la administración es absolutamente necesaria para conseguir esa flexibilización y esa personalización que hace falta en este nuevo escenario, ¿no? Pero como bien has dicho, el deporte y la educación deportiva está muy relacionada con la salud, absolutamente. Y ha sido, fíjate que se introdujo antes se ha podido introducir como prioridad antes que la educación. O sea, en el momento de confinamiento fue la primera medida que se tomó, que la gente y las personas pudieran salir a hacer deporte. O sea, que es una parte fundamental a la hora de cuidar de la ciudadanía. Sí, efectivamente, pero sin embargo no le damos el espacio Ay, ay, adecuado en nuestros sistemas educativos, en todo el mundo, ¿eh? En todo el ay, mundo. ay. Sí, es Yo verdad. creo que, fíjate, en esto que hemos vivido, en esta pandemia que todo el mundo sufre, la actividad física y deportiva y la música, dos Sí, actividades donde todo el mundo ha necesitado de ella y, sin embargo, los sistemas educativos no le dan el sitio correspondiente, ¿no? Nosotros, como sabes, llevamos un año y medio de gobierno aquí en Andalucía. Y una de las primeras medidas que tomé fue aumentar las horas de educación física en nuestro sistema educativo desde primaria, básicamente porque considero que es fundamental la formación de nuestros niños, ¿no?
en su desarrollo, también lo es a nivel mental. En definitiva, muchos sistemas educativos solamente trabajan de aquí para arriba, ¿sabes? Solamente del cuello para arriba, no trabajan del cuello para abajo, con lo cual el cuerpo es prácticamente como una especie de transporte, ¿no? Es un mecanismo de transporte de la cabeza, no es otra cosa más que esta, ¿no? Y no, necesitamos la actividad física deportiva como algo esencial en la formación de nuestros niños y jóvenes, que nos va a acompañar a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces nosotros pretendemos que desde muy pequeños, muy pequeñitos, aprendan, ¿no? Aprendan a entender y a ir adoptando estos hábitos saludables que los acompaño, insisto, a lo largo de toda su vida. Y luego habrá algunos chicos que sirvan para competir en alguna disciplina deportiva, pues genial, ¿no? Pero lo importante es la importancia de esto es el valor que tiene el acompañar esta formación desde muy pequeñito hasta lo largo de la vida, ¿no? A todo lo largo de la vida. Así que es, fíjate, pandemia, actividad física y deportiva y música. Nos vamos al sistema educativo, están totalmente arrinconados, ¿no? En fin. No, pero fíjate que es interesante, es muy interesante estar hablando con un consejero de educación, que normalmente os escuchamos hablar de normativa, de regulación, y ese es uno de los cambios, ¿no?, que hemos incorporado con la pandemia. Hemos tenido una mayor sensibilización con la salud, con el bienestar. Y a mí me gustaría que nos contaras, que compartieras un poco, porque tú llevas 1 año y medio y te ha tocado de todo, Javier, te ha tocado de todo. Es decir, y además muy de cerca, y perdona que lo comparta con los demás, porque yo creo que una oportunidad que tenemos ahora mismo es precisamente acercar a la persona, al ser humano, ¿no?, a lo que hay, una oportunidad de contactar con lo que ha podido ser la enfermedad, con lo que ha podido ser esa sensibilización mayor del bienestar, ¿no? ¿Cuáles han sido tus principales aprendizajes y en qué te gustaría contribuir a resetear este mundo educativo hacia el que debemos de ir? Bueno, yo creo que el siglo XXI ha empezado en el 2020. Yo creo que hemos estado 20 años anteriores, pues digamos, un poco sesteando, ¿no? Es decir, centros educativos o sistemas educativos que de alguna manera han ido incorporando pues una digitalización en sus sistemas educativos o en sus inquietudes, en sus preocupaciones. Me parece que, bueno, otros no han avanzado en competencias digitales y de pronto llega un día en que nos dicen que nos tenemos que encerrar en casa. Y no ha habido ningún sistema educativo en el mundo que estuviera preparado para pasar de la noche a la mañana de una actividad presencial educativa a una actividad a distancia. Esto, evidentemente, lo que nos ha hecho a todos es ponernos a prueba, a profesores, alumnos, familias, administraciones. Y bueno, nos encontramos pues de un viernes a un lunes con la necesidad de aportar un soporte estructural a nuestros docentes para que continuaran los procesos de enseñanza-aprendizaje vía telemática. Y no teníamos ese soporte estructural, no teníamos digamos, ese equipamiento tecnológico para nuestros docentes, para nuestros alumnos. Esto no había ocurrido, ¿no? Tuvimos que gestionar una situación absolutamente excepcional e inédita, ¿no?, en esta crisis sanitaria y humanitaria que hemos vivido y que de alguna parte todavía seguimos viviendo. Entonces, ha sido una gran enseñanza esta crisis. Como siempre, las crisis golpean muy duro, esta evidentemente ha golpeado muy duro, pero también es verdad que nos ha enseñado muchas cosas. Nos ha enseñado a que nuestros docentes tienen que estar preparados, tienen que avanzar en competencias digitales. Nos ha enseñado que esta formación tiene que ser permanente. Si antes, en la etapa pre-COVID, ya esto lo entendíamos y lo sabíamos, ahora sí que hay que tomárselo muy en serio. Esto nos ha enseñado también que todos los centros tienen que estar conectados, que el trabajo colaborativo entre docentes tiene que estar presente.
Ya no nos vale ese encapsulamiento del profesor, del docente en su aula, en sus cuatro paredes, no vale ya. Esas cuatro paredes, aunque siguen existiendo, aunque siguen existiendo, han saltado por los aires. De alguna manera, también nos ha enseñado una cantidad de buenas prácticas que muchos docentes, con sus propios medios muchas veces, han sabido sacar adelante y un rendimiento excepcional, buenas prácticas que queremos incorporar a esos procesos de enseñanza, queremos aprovecharlos y expandirlos. También nos ha enseñado que ha habido una desconexión de un número, de un porcentaje que en Andalucía no ha sido importante, pero sea ya un niño ya nos parece ya importante para nosotros, y que lo que queremos lógicamente es organizar procesos o programas personalizados, medidas específicas para que ningún niño se nos quede atrás. Los tenemos localizados e identificados con nombre y apellido a todos aquellos niños que por diversas circunstancias, muchos dicen, es que no tenía dispositivo digital. Bien, para nuestros niños, en nuestro caso ha sido 1/3 los que no han tenido un dispositivo digital. Los otros 2/3 fundamentalmente, bueno, por desinterés, por falta de apoyo de la familia, por multitud de razones, ¿no? Entonces, nos ha enseñado muchas cosas que las tenemos que ir incorporando, como es el desafío tremendo que supone incorporar esa transformación digital a los procesos de enseñanza-aprendizaje de una forma natural, que no sea de una forma excepcional, ¿no? Y que evidentemente hay otra enseñanza que nos ha dado esta crisis, es que la presencialidad y el docente son insustituibles. Yo te he escuchado decir que estás orgulloso de tus docentes y eso me gusta y yo creo que nos gusta a todos los que estamos en el sector porque no pretendemos afirmar que los docentes estén muy bien preparados, como dices tú, y como yo creo que todos reconocemos dentro del sector, para algo que no esperaba nadie y no negamos que pueda haber una necesidad de mejora. Pero sí es verdad que hemos descubierto una parte vocacional y un compromiso por parte de muchísimos docentes que aún desbordados por una situación que nadie les había pedido que estuvieran preparados, pues han sabido comprometerse para poder dar un pasito en favor de sus alumnos, ¿no? A mí me ha gustado escucharte decir eso y la verdad es que creo que es importante que desde la Administración se esté apoyando con conciencia de que hay que mejorar, siempre hay que mejorar, pero que el docente es el pilar fundamental, ¿verdad? También te he escuchado hablar siempre de poner el foco en el niño. Y me gustaría que compartieras con nosotros un poco más cómo ves tú la educación del futuro basándonos en lo que entiendes que puede ser la necesidad de formación y de preparación para el futuro que les viene encima a estos chicos. ¿Qué te gustaría destacar? Bueno, yo creo que queda un poco atrás esta escuela, ¿no? Esta escuela de digamos, de la transferencia, solo de la transferencia de conocimiento, ¿no? Para mí hay una cuestión muy importante que es que tenemos que prepararnos, creo que la nueva escuela, el nuevo modelo educativo al que yo aspiro a que desde Andalucía podamos construir, es que estemos formados, que estemos preparados para poder descubrir el talento de nuestros niños. Qué importante es eso. Y para eso hay que formarse, es decir, hay que saber, digamos, leer, digamos, los comportamientos de nuestros niños. Hay un instrumento fundamental que no es solamente la transferencia de conocimientos, sino es la observación. En cualquier materia, el que todos los alumnos de alguna manera, el que todos los profesores de alguna manera, esos equipos docentes puedan compartir esas observaciones que vamos haciendo de nuestros niños, porque si bien la etapa primaria, la etapa inicial, pues es una etapa, pues bueno, de ir, digamos, cogiendo hábitos, ¿no? Y un aprendizaje de competencias básicas, ¿no? A mí me gustaría que la etapa secundaria, por ejemplo, fuera un laboratorio de vocaciones, ¿no? O sea, que de alguna manera
que en una etapa donde los niños ya empiezan a ser adolescentes, de alguna manera, como decía, fuéramos descubriendo ese talento que tienen, porque ya les atrae otras cosas muy diferentes a lo que es el colegio, a lo que es la escuela, ¿no? Ya se distraen, se dispersan y debemos de alguna forma tratar de encauzarlos en aquellos temas que a ellos les gusta, porque si no, abandonan, si no, se aburren. Porque nosotros, por ejemplo, en Andalucía tenemos detectado un abandono escolar de un 22% que nos parece una auténtica barbaridad, que además coincide con la tasa de paro que existe en nuestra comunidad. Coincide, es como el abandono escolar es como una escuela del paro, ¿no? Entonces se abandona porque no encuentra alicientes en el sistema educativo, porque no le gusta, se aburre. Entonces no está fracasando el alumno, está fracasando el sistema porque no le da a ese niño pues las herramientas que necesita para seguir evolucionando. Entonces yo creo que es una etapa fundamental, ese laboratorio que digo de vocaciones, porque creo que es donde a base de esa observación, de esa interacción permanente entre docentes, familias, niños, en fin, tiene que ser todo esto fundamental, tratar de encauzarlo por aquellos temas que a esos niños les guste. Todos sabemos que muchos hemos salido y muchos han salido del sistema educativo sin saber a dónde ir, sin saber qué elegir, sin saber qué camino escoger, ¿no? Y bueno, te han dicho alguien en el último momento, pues haz derecho o a este ciclo superior de formación profesional y la gente ha ido, muchos jóvenes, miles de jóvenes han ido por caminos que no querían. Pero es que nadie le ha enseñado tampoco a orientarlos para, digamos, que fuera acorde esos caminos al talento que tiene ese joven, ¿no? Entonces, para mí es fundamental en esta nueva escuela, en estos nuevos modelos educativos, incorporar este concepto de descubrir el talento de nuestros jóvenes para que no abandonen y que por lo menos arranquen su vida, porque no significa, a mí cuando escucho hablar de la selectividad, se está jugando su futuro. Parece que con lo que va a aprobar va a ser toda la vida. No, tenemos que empezar a decir, se está jugando su futuro, vamos a decirlo, inmediato, porque luego la vida te va a cambiar y esta sociedad mucho más, ¿no? Hay estudios que dicen que de aquí a cuando uno se jubila, pues por lo menos 20 veces o 18 veces va a cambiar de trabajo. O sea que no es tu futuro, no de la vida, no es eso. Pero sí al menos salir con una vocación clara de poder desarrollar lo que a ti te gusta inicialmente y luego la vida te irá marcando tu camino. Me ha encantado el concepto y de hecho he tomado nota porque lo contaba antes al inicio. Parte de la misión que tenemos con la variedad de ponentes que tenemos es llegar a una síntesis de hacia dónde dirigir el mundo, el rumbo educativo, ¿no? Tenemos un barco muy grande y sabemos que cualquier desviación pequeñita gira y puede terminar en un destino muy diferente. Entonces, si consiguiéramos aunar criterios para todos producir el mismo movimiento simultáneamente, seguramente seremos capaces de generar ese cambio. Entonces, con lo que acabas de decir, que he tomado nota, como te digo, porque al final haremos una síntesis de conclusiones, estás invitado, será el sábado por la tarde, sé que tienes algún compromiso, pero si pudieras estar me encantaría, nos encantaría, el concepto de laboratorio de vocaciones. Pero es que además me ha gustado mucho porque a lo largo de la tarde de hoy vamos a tener dos ponencias que están muy relacionadas con lo que acabas de decir. Una que tiene que ver inmediatamente después de ti con los espacios educativos, porque hay dos conceptos, o los encapsulamos, es decir, aislamos al niño, o al revés, abrimos el espacio, que es un poco lo que estabas contando tú con la parte del deporte, ¿no? Es decir, se puede abrir espacios que sigan siendo espacios educativos, no necesariamente dentro del centro. Y la otra es el tema de las vocaciones, es decir, ahí la tecnología tiene muchísimo que aportar y también inmediatamente después de los espacios estará David Vivancos, que trabaja todo lo que es el machine learning o la inteligencia artificial aplicada, igual que aplican en el marketing y demás, a la identificación de estilos de aprendizaje, preferencias de cada uno de los niños, a la generación de itinerarios formativos que sean diferentes. ¿Tú ves que eso es una
una locura o es algo que se puede contemplar estructuralmente como un cambio viable? Más que una locura, yo creo que va a ser una necesidad. Es Muy bien. decir, yo creo que tendremos que replantear absolutamente todas las metodologías. Es decir, yo creo que en esta época, ¿no?, de que estamos saliendo de esta crisis sanitaria, eh, estamos escuchando mucho hablar de nueva normalidad, de nueva realidad, pero no estoy escuchando hablar de nueva escuela. Muy Y bien. yo no quiero volver a la vieja escuela. No quiero. Por eso decía que el siglo XXI ha empezado para mí en el 2020, ¿no? Es decir, yo no quiero volver a esos conceptos de vieja escuela. Yo creo que eh, tenemos que efectivamente incorporar esa transformación digital, básicamente para que nos ayuden a formar mejor a nuestros niños, para poder que todos nuestros centros estén conectados, que los equipos docentes tengan estabilidad, que no haya tanta rotación, porque si no es imposible que haya un proceso educativo de cierta calidad, de cierta garantía para nuestros niños. Es imposible. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ir acompañándonos y se tienen que ir ajustando en nuestros sistemas educativos, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto que estamos comentando es una necesidad y que se va a tener que reestructurar todos estos sistemas. Sé que todo esto provoca a veces muchas resistencias porque a veces nos encontramos un sistema educativo o un sector un tanto inmovilista que le cuesta mucho avanzar y entender todo lo que ha sucedido en estos momentos. Y hay una cosa muy clara que ha sucedido, lo que ha sucedido es que el mundo ha cambiado. Por eso Sí. hablo de este 2020 y siglo XXI, no juego con esto, ¿no? Porque es que el mundo ha cambiado y el que no se haya enterado, pues va a tener un problema. Entonces, los que de alguna manera tenemos alguna responsabilidad pública en estos momentos, tenemos que tratar de contribuir a que toda la comunidad educativa entienda de que tenemos que tener este camino para escoger esa nueva escuela donde se incorporan ya otros factores digitales, factores globales, porque de conectividad, porque si no, no vamos a poder participar en la economía global, en la educación global, porque la pandemia es global también. Es decir, Sí. o sea, aquí todo va siendo global y tenemos que entender esto, aunque estemos en un pueblito de una sierra, de montaña, ¿verdad? Todos tenemos que entender que el sistema y que el mundo ha cambiado y todos estos factores no es que vamos a ver si los podemos o no y vamos a valorar si sí o si no, es que van a ser necesarios. La pregunta, Javier, entonces estamos de acuerdo en lo que decíamos al principio, que es la flexibilización y la personalización. Flexibilización para que se dé cabida a todas estas cosas que tienen que ir llegando, para no volver a lo de atrás, y la personalización para que esas vocaciones o Sí, genuina diferencia del niño tenga cabida. te pongo un ejemplo, Sonia, te pongo un ejemplo. Fíjate, sabes que está muchos años vinculado con el mundo del baloncesto, Sí, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo. Te lo voy a poner un sabemos todos, ejemplo. además, porque hemos Bueno, seguido. un aula es como un equipo de baloncesto, ¿no? Si un equipo está un equipo de baloncesto está formado por 12 jugadores, ¿verdad? Un aula está formado aproximadamente por la ratio oficial, digamos, 25, ¿no? Bien, si tú tienes un equipo de 12 jugadores y tú rápidamente captas quién juega bien, quién juega menos bien y quién no juega tan bien, ¿no? Entonces, lo que tienes que procurar es, por supuesto, potenciar al que juega muy bien, tratar de darle herramientas al que va a mediano y recuperar al que va detrás, ¿no? ¿Para qué? Para que el equipo funcione en las mejores condiciones posibles y aporte el mayor rendimiento, el mayor rendimiento. Si tú te vas a un aula y tú, pues ves efectivamente que hay niños que muchas veces no necesitan de tu motivación para que ellos estudien, avancen, porque vienen de serie, Ya. vienen de serie así, ¿verdad? Luego hay otros que necesitan su refuerzo y hay otros que no les motiva absolutamente para nada.
Entonces, nosotros, esa es la lectura que un docente, la lectura que un entrenador tiene que hacer cuando tiene a su cargo, a su responsabilidad, pues ya se, llámense deportistas, llámense alumnos, ¿no? Que es sacar el mayor rendimiento posible, es decir, descubrir el talento que tiene cada uno, ¿no? Entonces yo creo que estos conceptos van a tener que ser muy importantes. No va a poder ser ya el docente que llega al aula, suelta su transferencia, hace su transferencia de conocimiento, tratando a esa población que tiene delante de una manera homogénea, como si todos fueran iguales, y oye, ahí vais, ¿no? Tengo que ir de alguna manera captando, ¿no? Leyendo cuáles son, digamos, los talentos de cada uno, y para eso es fundamental el trabajo en equipo de todo el equipo docente. Y Fundamental. también una flexibilización, porque claro, el profesor que ahora mismo está dirigido exclusivamente hacia el cumplimiento de objetivos académicos tiene muy poco espacio para quizás relacionarse con sus alumnos al nivel de lo que estás diciendo. Una de las cosas que no hemos abordado hablando del bienestar es que la pandemia ha generado una serie de miedos, una serie de dificultades en los alumnos y probablemente en el inicio de curso una de las cosas que haya que hacer sea evaluar en qué condiciones están emocionalmente para rendir mejor o aprovechar. ¿Cabe también en la vida académica ese atender al alumno de forma personalizada y a sus necesidades? Porque a veces nos dirigimos excesivamente a contenidos que igual lo pueden recibir de otra manera. Mira, Sonia, en Andalucía tenemos aproximadamente 1.800.000 alumnos. De ese 1.800.000 alumnos se han desconectado en esta pandemia, en este tercer trimestre, aproximadamente unos 90.000. De esos 90.000, o sea, no es mucho, eso puede ser un 3%, una cosa así, que no es mucho. De esos 90.000 alumnos los tenemos identificados con nombres y apellidos. Bien. Hemos hecho un trabajo muy importante desde la Consejería de Educación y Deporte para tener localizado a esos niños y el porqué de esa desconexión. ¿Qué se está preparando? Se han mandado unas instrucciones a todos los centros educativos para que primer trimestre del curso 2021 tengan un plan de acogida, porque desconocemos, sobre todo, aparte de esta pérdida de conexión, ¿no? con el sistema educativo, también desconocemos cuál es el impacto emocional que ha supuesto todo esto, porque el niño que acuda al colegio en septiembre, los niños cuando acudan van a estar 6 meses sin haber pisado un colegio. Entonces, bueno, vamos a tener que recuperar hábitos y para eso se ha planteado un plan de acogida con programas individualizados especialmente con medidas específicas para esos 90.000 niños que se han desconectado. Entonces, todos van a tener un trabajo personal, personalizado, individualizado, donde todos los equipos docentes van a estar muy encima, porque independientemente de seguir avanzando en contenidos curriculares, no queremos que ningún niño se nos quede atrás. Me encanta porque estamos bordando el tiempo y la verdad es que te agradezco mucho porque has terminado con una parte que creo que es fundamental y es la equidad. O sea, lo que estás hablando es de suplementar a los niños en la medida que cada uno de ellos necesita. No es la igualdad, sino la equidad. Unos necesitan más suplemento y otros necesitan menos, pero sobre todo tiene que ver con esa personalización. La verdad es que te agradezco muchísimo que estés con nosotros, Javier. Tenemos al siguiente ponente que nos va a hablar de los espacios educativos. Me encantará si te puedes quedar escuchándonos un ratito, porque estoy segura que todos vamos a aprender mucho, pero si conseguimos que de este aprendizaje se cale algo o trascienda a los que tenéis responsabilidad en el ámbito de la educación importante, pues será una gran contribución. De todas formas, te doy las gracias en nombre de todos, ¿no? Porque tú has mencionado al principio que realmente no se puede decir porque el sector es muy inmovilista, pero la verdad es que yo creo que este es el foro donde se puede decir lo que quieras porque aquí estamos hablando de resetear el mundo y nos toca hablar de resetear la educación. Así que gracias de corazón.
Muy bien, muchas gracias, Sonia. Yo sé que este es un foro de inspiración, ¿no? Sí. Y bueno, espero poder tener la oportunidad, no de estar un ratito, sino de todo el trabajo que recojáis, pues poderlo ver con tranquilidad, porque seguro, seguro encontraremos ideas y encontraremos norte y luz para nuestros niños. Gracias. Muchas Tenemos gracias. por ahí preguntas que han ido llegando desde Colombia, desde tal, pero como era muy interesante lo que estábamos hablando, casi si no te importa, Bueno, te las voy a rebotar y muy bueno, bien. las podremos publicar después, ¿vale? Bien, y encantado, encantado. Gracias. Muchas Bueno, pues creo que estamos de enhorabuena con este primer estreno. Realmente lo que hemos hecho ha sido apuntalar lo que ya preveíamos que podía ser dos parámetros fundamentales de este proceso de resetear o de reiniciar el mundo educativo.